vamos a hablar hoy. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vengo a pesar de la lluvia? ¿Cuál es mi razón? ¿Sí? Hay cosas, entre comillas, mejores que hacer. Pero tú decidiste venir a la casa de Dios con un solo propósito: de bendecirle y por supuesto de escuchar su palabra. Así que vamos a aprender mucho hoy. Bendigo, Señor, por esta oportunidad y por el tiempo perfecto que me da. ¿Por qué no inclinas tu cabecita? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por salvar nuestras vidas. Gracias. Te ruego, Padre, que Señor, que uses mi vida, Padre bendito. Solamente soy un vaso, Señor. Un puente simplemente, Señor. Reconozco desde mi interior, Señor, que no soy nada sin ti, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que pongas palabras, y también te ruego, Señor, que mis hermanos que escuchen tu palabra, Señor. Yo tengo tanto que decir, pero no quiero decir lo que yo tengo, Señor, sino que lo que tú tienes para tu iglesia. Ya que me compromete, Padre, estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios de la gloria. Espíritu Santo, ministra cada corazón, cada vida, mientras está tu palabra. Gracias. Amén. Ríndele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Ya nos conocemos, somos de casa. Bienvenido a la visita. Me atrevo a decir que el Espíritu Santo te trajo. ¿Sí? Me atrevo a decir eso porque todo obra según su presencia. Todo obra porque es la voluntad de Dios. Amén. Así que la visita, me atrevo a decir una vez más que el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Amén. Abra su Biblia, por favor, Efesios. Quiero aprovechar mi tiempo. ¿Cuántos son? ¿25 minutos? ¿30 minutos? ¿Sí? Traigo un tópico bien lindo, hermoso. Efesios. Y yo le he titulado como salvo por gracia. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? Salvo por gracia. La palabra gracia es un regalo, es un don no merecido. Entonces Dios me salvó por gracia. No merecía la salvación. Y yo menos todavía, que siendo un mexicano, no merecía la salvación. Menos del Salvador o de Guatemala. Menos los peruanos, no merecíamos la salvación. Pero fuimos salvos por gracia, por misericordia. Hoy vamos a aprender cómo nació la salvación. ¿Por qué Dios le plació salvarnos a nosotros? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué yo, que estoy aquí siendo un día jueves, estoy aquí en la casa de Dios? ¿Sí me explico? ¿Por qué a nosotros somos, yo particularmente soy de un pueblo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué uno más inteligente? ¿Por qué el Señor le plació salvarme a mí? El tema es salvo por gracia. Amén. ¿Sabe cómo el Señor me dio ese tema? La semana pasada me levanté un día que decidí descansar, no fui a trabajar. Me levanté un poquito tarde, como a las 7 de la mañana me levanté y empecé a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Y venía a mi memoria imágenes de mis niños. Y empecé a llorar. Y empecé a decir, Señor, gracias. Gracias por mis niños, gracias por mis niñas, gracias por mi esposa, gracias por mi vida. Y empecé a darle gracias, Señor. Un consejo: si tú quieres sentir la presencia de Dios, empieza simplemente con darle gracias. Tan sencillo. No empecemos a decir tantas cosas. Simplemente gracias. Estaba sentado en la silla, en el comedor chiquito que tenemos allí. Señor, gracias por esto. Y de pronto el Espíritu Santo sentí mi corazón: da gracias por la salvación. La salvación. Señor, gracias por salvación. De ahí nació el tema. Gracias por la salvación. Gracias por los. Y hubo una inquietud en mi corazón. ¿Qué es eso? Y el Señor me llevó en su palabra en Efesios. Hay tanto de qué hablar sobre la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo somos salvos por fe, por la fe. Y meditaba esto, y el Señor llevaba a mi corazón sobre los judíos, los israelitas. Había un pacto perfecto para el mundo, para los israelitas. ¿Cómo nació la salvación hacia nosotros? Interesante. Vamos a Juan 1. Vamos a entender esto bien bonito, bien hermoso. Que el Señor me ayude. ¿Cómo explicar esto?
Vamos a leer esto rapidito. Juan, capítulo 1, versículos 6 y 12. Vamos a volver a Efesios, ¿ok, hermanos? Capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Aquí se está hablando de Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. ¿Cómo se llamaba el hombre? Juan. Siguiente versículo, por favor, hasta el 12. Este vino por testimonio. Este tiene una misión. Por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Hablo de Juan y de pronto de luz, ¿sí? A fin de que todos, ¿quiénes? Todos creyesen por él. Antes de seguir, aquí la palabra todos se refiere específicamente a los israelitas. Nada que ver con mexicanos, nada que ver con nosotros, nada que ver con centroamericanos, con los israelitas. Juan estaba predicando a los israelitas. Ahí no estaba yo, ni estaba mi abuelo, ni estaba mi bisabuelo, ni mi bisabuelo. Nada que ver con nosotros, ¿sí? Este vino por testimonio, oiga bien, por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Habla de una luz, alguien que es luz, a fin de que todos creyesen por él. Siguiente versículo, por favor. No era él la luz, hablando de Juan. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Seguimos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oigan bien esto, aquella luz verdadera. Si hay una luz verdadera, hay una luz falsa. ¿Sí? La luz falsa, Satanás. Hay una luz verdadera. Y este Juan Bautista daba testimonio de esa luz. Y esa luz es verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Siguiente versículo, hasta el 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando de los israelitas. ¿Sí me explico? Jesús vino a los suyos, pero ellos dijeron, no te reconozco, no te acepto, no sé quién eres. ¿Sabes quién dijo eso? Los israelitas. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdense, estaba Juan predicando a los israelitas. Hay unos que sí creyeron, porque dice aquí que más a todos los que le recibieron. Pero hay una cantidad mínima quienes reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Actualmente sigue siendo lo mismo. Entonces yo me investigué un poquito, yo me metí un poquito en los libros, leí un poquito. ¿Qué piensa hoy los israelitas actualmente sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? Si a ti te pregunto quién es Jesús, tú me dices, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Él es el Dios. ¿Amén o no amén? Pero si tú vas con un israelita y preguntas quién es Jesús, ¿sabes cómo reaccionan ellos? Se ríen de ti, se ríen de mí. Para ellos Jesús simplemente fue alguien más, un ejemplo más, un profeta más, alguien que ayuda a aquel que no tiene un criterio propio. Ahí nos agarra a nosotros. Alguien que no es inteligente. ¿Sí? Jesús ayuda a alguien que no es inteligente. Es lo que piensan los israelitas. Un buen ejemplo, un buen líder, otro dice que también fue político, Jesucristo. Así piensan ellos. Pero gloria a Dios que te encuentras con unos israelitas que honra al Señor como Señor y Salvador. Honra al Señor como Dios. ¿Sí? Actualmente es lo que pasa hoy en Israel. Y sabes que tristemente las nuevas generaciones no están reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Simplemente una historia más. Y sorprendentemente, ¿sabes quiénes honran más en Israel? Entre Moisés y Jesús. Moisés. Moisés se honra más en Israel que Jesucristo mismo. Por eso es que viven ellos bajo la ley. La ley de Moisés, el libro de Moisés, los libros pentateucos. ¿Se acuerdan de esos libros? ¿Sí? Ellos todavía siguen con esa historia, siguen con lo mismo y no toman a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de pronto Juan dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hablando de los israelitas. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Vamos ahora, ¿sí me están agarrando un poquito? ¿Sí? Vamos ahora, Lucas 2, 25 al 32. Lucas, capítulo 2,
versículo 25 al 32. Aquí hay algo interesante. Este hombre se llamó Simeón, era israelita. ¿Qué se habla de Simeón en la Biblia? Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Y este hombre justo y piadoso. Aquí hay tantas cosas buenas de que hablar, pero nos vamos a enfocar sobre la salvación y la misericordia. Dice, llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Oigan esto, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabe quién está sobre el Espíritu Santo? ¿Sabe cuándo trabaja el Espíritu Santo? Sobre un hombre, ¿qué? Justo y piadoso. Tú y yo necesitamos ser justos y piadosos. Consejo. Siguiente versículo, por favor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Siguiente, por favor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, aquí está el sentido de esto. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Acuérdense que el Espíritu Santo le dijo: ¿sabe qué? Tú no vas a morir hasta que mires la esperanza, la consolación de Israel, el Hijo de Dios, que es de Jesucristo, ¿sí? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Siguiente versículo, por favor. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ves que la humanidad tiene que ser salva, y solamente hay un camino. Siguiente versículo. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Seguimos. Luz, aquí está el mensaje, aquí está el detalle de lo que vamos a hablar. Luz para revelación a los gentiles. Oiga bien. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabes quiénes son los gentiles? Nosotros. Un israelita, cuando estaba predicando, muchos no le conocieron al Señor, no le tomaron en cuenta, pero había uno de ellos fue Simeón. Y el Simeón, por medio del Espíritu Santo, le dio entendimiento que iba a haber una esperanza, no solamente para la gloria de Israel. La dimensión de la visión de Simeón fue más allá, fue más adelante. Pensó en nosotros, nos miró a nosotros, miró a un mexicano, miró a un centroamericano. ¿Sí me explico? Cómo entra el evangelio a la humanidad. Había solamente un pacto perfecto, y era para los israelitas por parte de Dios. Solamente para ellos era la salvación, nada que ver con nosotros. Pero como ellos lo rechazaron, lo que dice Juan, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y este israelita, siendo Simeón, mira más allá, que miró que la luz para revelación a los gentiles. ¿Se me explico? Ahí el Señor se acordó de nosotros. Como ellos no quisieron, alguien más va a querer, y ese alguien somos nosotros. Por gracia, por pura misericordia de Dios, tú y yo hemos sido salvos. No merecíamos esto. No merecíamos estar un jueves alabando al Señor. Oiga, hermano, cuando tú alabas a Dios, no merecíamos estar aquí. Nada que ver con nosotros. Éramos un cero a la izquierda. Este lugar era para los judíos, hablando de la presencia de Dios, es lo que me refiero. No estoy hablando de este lugar. Era para los judíos, era solamente para los israelitas. Pero como ellos le rechazaron, entonces el Señor se acordó de nosotros. ¿Tú no bendices al Señor por eso? ¿No te sientes especial tú por eso? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor por eso hermoso que ha hecho en nuestras vidas? Entonces el propósito de Juan era solamente una cosa, era que la gente creyera en Jesucristo. Ese era el principal propósito de Juan el Bautista cuando predicaba. ¿Cuál es tu propósito?
Tú como creyente, tú como gentil que has conocido al Señor. ¿Cuál es tu propósito mientras caminas durante el resto de tu vida, mientras vas a caminar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál debería ser nuestro propósito grande? De dar testimonio a aquellos quienes no conocen a Jesucristo. Juan hacía eso. ¿Sí me explico? Ese tiene que ser mi llamado. Más que estar aquí adelante. Dar testimonio de Jesucristo, que es la luz. Dar testimonio de aquel que murió en la cruz por nosotros. Obviamente hay gente que no van a creer, pero mi trabajo es dar testimonio de la luz, que es el Señor. Amén. Entonces el Señor se acordó de nosotros. Simeón, se dieron cuenta cómo vivía Simeón. Tenía una esperanza. Simeón tenía una esperanza y era israelitas. ¿Sí? Lo que llamó mi atención, cómo es que hoy el mundo, la nación de Israel, no cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Le dejo de tarea eso para que usted investigue, no estoy mintiendo. Impresionantemente, ellos no creen en Jesucristo y honran más a Moisés. Aquí está el otro error grande que comete el hombre. Ellos todavía caminan bajo la ley mosaica. Acuérdense la historia cuando Pedro se convirtió. Pedro consideró que el evangelio era solamente para los judíos. Y Dios posteriormente levantó otro apóstol que fue Pablo. Y ese fue el apóstol de nosotros. ¿Se acuerdan? En Efesios también habla de eso. Pero es una historia larga para leerlo. Entonces Pedro les predicaba a los que se circuncidaban. Ellos vivían bajo la ley. Viven bajo la ley todavía. Como Jesús le habla a los fariseos. Como Jesús le habla a los escribas. Llamó mi atención. Los fariseos, el pastor muchas veces nos enseñó quiénes son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? No era cualquiera. Era gente que se honraban. Eran maestros, eran rabí. Pero ellos amaban ser llamados rabí. ¿Sí? Jesús mismo le dijo: ay de ustedes fariseos y escribas, hipócrita. Oiga bien, el Señor hablándole a los judíos, el Señor hablándole a los israelitas: ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes dicen algo y no pueden cumplir lo que dicen. Ahí lee todo ese capítulo, ahí dice: ay de vosotros, y les llama hipócritas. Y todavía le dice generación de víboras, le dice Juan el Bautista a los israelitas: generación de víboras. Lo que llamó mi atención, fíjese, la gracia, la misericordia de Dios no es para los inteligentes. ¿Sí me entiende? Jesús le habló a Caifás. ¿Alguien sabe quién fue Caifás? Era maestro de maestros. Pero el tipo jamás reconoció al Señor Jesucristo. Y de pronto Jesús aparece con Pedro, con sus discípulos. Jesús le dice: ¿qué dice la gente quién soy yo? Señor, dice que tú eres el... ¿Alguien sabe? Ellos no. ¿Qué dice la gente que soy yo? Dice Jesucristo. Les pregunta. O dicen que eres Moisés. Dice que eres esto. Dice que eres lo otro. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Y sabe quién responde? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? El Hijo de Dios. Esto está hermoso, va a entender. Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sabe quién fue Pedro? Perdóneme que sea grosero o atrevido, fue un hombre ignorante. ¿Sí o no? Un hombre sin estudios académicos. Era un pescador. Pero a Dios le plació revelársele a él. Así como le ha placido revelarse a ti, a mí. ¿Se dan cuenta cómo entra la gracia, la salvación? Por eso que la salvación no es para los inteligentes. ¿Sí? Por eso es que la gente allá afuera te dice: ¿a qué vas los martes? ¿A qué vas los domingos a la iglesia? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué haces lo otro? Pero tú y yo entendemos el evangelio que ha llegado a nuestra vida, porque ha sido por gracia y por misericordia. El Señor se revela al más humilde, al más ignorante. Por eso dile a tu vecino: no te creas tanto. Porque es por gracia, es por misericordia que estamos aquí. Es por gracia, Señor, que hemos alcanzado la salvación. Amén. Ha sido por pura misericordia del Señor. No merecíamos esto. No merecíamos estar aquí.
Mucho menos levantar las manos y sentir su presencia y orar en su presencia. Hermano, qué glorioso va a ser cuando el Señor venga por su pueblo. Nosotros somos ese pueblo. La Biblia habla de un remanente. Cuando Dios fue al olivo principal, dice la Biblia que nosotros somos olivos silvestres. ¿Alguien sabe qué es olivos silvestres? ¿Alguien sabe si se come o no se come el olivo silvestre? ¿Sí? Entonces el Señor se acordó de ese olivo silvestre que éramos nosotros. Oye, cuando venga el Señor por su iglesia, el remanente somos nosotros. Bendito el día cuando te alcanzó. Bendito el día cuando se reveló a ti. Bendito el tiempo que nos alcanzó dándonos salvación sin merecerla. Por su amor y su misericordia hemos sido salvos. Yo leí eso y decía, Señor, se lo compartí a mi esposa. Si entendiéramos esto, hermano, nosotros temeríamos estar aquí. Anhelaríamos estar en su presencia. Le buscaríamos en oración. Le buscaríamos su palabra. Si entendiéramos esto. Pero tristemente estamos con lo mismo. No hablando de la iglesia, hablando de la iglesia en general, en el mundo entero. ¿Sí? Los tópicos han cambiado. Los tópicos han sido diferentes. Y no se habla mucho de la salvación. No se habla mucho de que tú eres salvo por gracia. ¿Qué hizo el Señor después? Levantó un apóstol llamado Pablo para los gentiles. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 9. Acuérdese que somos salvos por gracia. Un don que no inmerecido. Dice que nació de Dios. Yo no busqué la salvación. El Señor le plació salvarme a mí. Ahí veníamos todos, ¿verdad que sí? De allá venimos. ¿Sí o no? De allá veníamos. Pero por su gracia. ¿Sí o no? Ese que se echaba tanto trago, por su gracia, a ese. ¿Sí o no? Ese que se echaba su toquecito, por gracia. Ese que era mujeriego, aunque solo te dé risa. ¿Sí o no? Ahí veníamos, de lo más vil y menospreciado Dios escogió para darle salvación. ¿Sí o no? Aquel que era borracho. ¿Sí o no? Ahí veníamos, yo le ponía, hermano, si vieras cómo yo le ponía. Mira, hace unos días platicaba con un compañero de trabajo y me dice, tú no hablas grosería, me dice, un muchacho nuevo que agarramos ayer, no. Y yo me sorprendí de la pregunta que él me hizo y reaccioné y ciertamente no hablo grosería. Claro, de repente se me sale, ¿verdad? Como todos nosotros. Aunque no digas amén, ¿sí? Aunque no digas amén, honestamente. Pero yo meditaba, antes de conocer al Señor yo era, hermano, mal hablado. Créame, de una manera exagerada. Lo primero que salía de mi boca era mala palabra. Y antes de dormir, mala palabra. Mala palabra, malos pensamientos. Sí, malos pensamientos. El mundo vive así. Mire, mañana es bien y el cuerpo lo sabe. ¿Sí? El mundo vive así. Yo esperaba que llegara el viernes para comprarme mis cajas. Usted sabe de qué estoy hablando. No cree que cajas de regalo, no. Mire, hermano, pero hoy no. Espero que llegue el domingo para venir a su casa. Amén. Espero los domingos o los jueves. De pronto no he venido por ciertas razones, pero esperamos el tiempo de servicio, de culto, para dárselo al Señor. Por gracia. Dile a tu hermano, por gracia eres salvo. No por lo que tú has hecho. Por gracia eres salvo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate que a Dios no podemos impresionarle con nuestras buenas obras. Si tú le predicas a alguien allá afuera y la gente dice, yo no necesito a Dios. Yo no lo necesito. Yo soy buena persona. Yo sé que más de uno de aquí le han dicho eso. Pero aquí se sabe qué, no es por obra. Yo seré buena persona, seré generoso, dadivoso, pero Dios no le impresiona eso. Porque el Señor está dando ¿qué? Su gracia. Aunque eres buena persona, no mereces la salvación. Es por gracia, porque nació de Él. ¿Sí? Isaías 64, versículos 1 dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Yo le decía a mi esposa eso, no digas eso, me decía, pero yo lo voy a decir, es una enseñanza, estamos aprendiendo. ¿Sabes qué es trapo de inmundicia? Que así son nuestras obras delante de Dios. La mejor obra que tú puedas hacer delante de Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Sí? Los que quieran anotar, los que quieran memorizárselo como sea. En la antigüedad o en los tiempos de Jesús,
trapo de inmundicia, me atrevo a decir lo siguiente, era, hermano, fíjese, cuando las mujeres, con todo respeto lo digo, tenían su periodo de menstruación, usaban un trapo, ¿sí? Y el trapo tenía que usarlo, cuando se ensuciaba el trapo lo lavaba, tenía que usarlo otra vez, y así sucesivamente el próximo mes, así, y así. Pues ese trapito es de inmundicia. Así son nuestras obras delante de Dios. Imagínense cómo es tu obra, cómo es mi obra delante de Dios. O sea que la salvación, Señor, es que yo me porto excelentísimo. Tu obra es como trapo de inmundicia para mí, dice el Señor. Isaías 64. Ponlo rapidito para que me crean. Estoy viendo como que se lo inventó el brote. Isaías 64. ¿Sí? Y lo escribí por si acaso. Dije, más de uno no va a creer mucho, pero aquí está. 64:6. ¿Sí lo tienes? Isaías 64:6. Por eso el de afuera te dice, yo soy buena persona, hago buenas obras, yo siembro, yo hago, yo deshago. Delante de Dios no funciona, ¿sí? Si bien todos nosotros somos como suciedad, óigame lo que dice el Isaías, este es el Evangelio, y todas nuestras justicias, ahí en otras Biblias dice obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está trapo de inmundicia. Así son nuestras obras delante de Dios. Así que, hermanos, si eres buena persona, la salvación es por misericordia. No la merecías, no la merecía yo, ¿sí? No la merecíamos. Hermanos, que yo oro demasiado, no importa. Orarás al 100% y yo que oro un 0%, es por gracia. Yo estoy aquí no porque yo merecía estar aquí, es por gracia. Es por gracia que tú estás allí. El pastor siempre enseña, habiendo millones mejores que tú y yo afuera. Pero el Señor le plació decir, Francisco, ese mero. Amén. Jesús, ese mero. Pero el vecino dice, pero Jesús es grosero. No importa, a ese me interesa. Porque tú, como señalaste que Él es grosero, a ti no te necesito. Porque tú eres buena persona. No, así es. Así es. Así trabaja el Señor. Por eso no es por obra, por pura gracia. Romanos 9, por favor. ¿Sí me están agarrando? Ya que aquellos rechazaron a Jesucristo, hubo un remanente. Hay un remanente que somos nosotros, y nosotros sí le recibimos como Señor y Salvador. Amén. Romanos capítulo 9. Mire, les dejo una tarea. ¿Me van a prometer que la van a cumplir? Van a leer capítulo 9, 10, 11 y los primeros 5 versículos del capítulo 12. Va a entender cómo trabaja la gracia, la misericordia y la salvación por parte de Dios hacia los gentiles, ¿sí? Hoy solamente vamos a hacer unos versículos para que le agarren la onda de qué estamos hablando. Pero para entenderlo un poquito mejor, van a leer 9, 10, 11 y los primeros versículos del capítulo 12 de Romanos. Amén. Allá cuando me lo encuentre en los próximos servicios les voy a preguntar, hermano, ¿lee eso? ¿Sí? Va a entender lo que estoy hablando. Amén. Amén o no amén. No soy el pastor, pero de algo tengo que aprender el pastor. Capítulo 9 dice, ¿sabe quién escribió Romanos? Pablo. Pablo siendo un judío. Mire, Pablo, el Pablo fue salvo por gracia. Él mismo lo dice. Mire, ¿sabe cómo era Pablo antes de conocer a Jesucristo? Todos conocemos la historia. Él mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Y de pronto Dios dice, ese que es asesino, lo voy a escoger para ser apóstol. ¿Sí? Como que si tú piensas con la mente intelectual, entre comillas, no tiene sentido esto. ¿Sí o no? Mire, si la salvación fuera por nuestras obras, tú y yo estuviéramos perdiendo tiempo aquí. Como soy buena persona, no merezco. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Pablo fue un hombre terrible. Y el Señor le place. A ese Pablo me es útil para con los gentiles. Porque ya había un montón para los israelitas.
Y Pablo, siendo un tipo malo, el Señor me plació, ese mero voy a salvarlo, lo voy a transformar, lo voy a limpiar, entonces lo voy a usar. Así como está haciéndolo contigo y conmigo. Amén. Romanos 9 dice, verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento. ¿Están conmigo? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. Oiga este israelita, ¿cómo dice? ¿Cómo habla? Y tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema aquí significa maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Él está hablando de sus hermanos, por sus hermanos, que son los israelitas. Amén. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Oiga esto, el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto a las promesas. Óigame, todo esto era para los israelitas, nada que ver con nosotros. ¿Sí me agarró el versículo 4? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de Dios para ellos. Pero ¿sabe qué pasa? La promesa se alarga para nosotros. Nos llega a los gentiles, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Versículo 5 estoy. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Versículo 6, aquí está lo interesante. No que la palabra de Dios haya fallado. Yo me preguntaba esto antes de llegar a este versículo. Me preguntaba, bueno, si Dios hizo un pacto con los israelitas, aquí tuvo que fallar alguien. No había leído este versículo. O falló Dios o falló los israelitas. ¿Sí? Aquí hay un mentiroso entre los dos. No se me duerman, por favor, despierten. Obviamente los israelitas fallaron. Dios no falla. Dios dio su promesa para los israelitas. Pero como ellos no le recibieron, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ¿sabe quién falló? Los israelitas. Ellos fallaron al no reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Y yo me preguntaba, y la respuesta estaba aquí luego. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oigan bien esto, lean conmigo por favor, entiendan esto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo está esto? No todos los mexicanos son mexicanos. Momento, explícame eso. ¿Qué quiere decir? No todos los de Centroamérica son centroamericanos. Piensa conmigo. Hay otro grupo, hay otro equipo, hay otro grupo, hay un remanente entre los israelitas. ¿Sí? ¿Sí me están agarrando? ¿Sí? 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, hablando como hijo de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a brincar hasta el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es hermoso, hermano. Por favor, quiero que entiendas eso. No el que busca, yo necesito a Dios, lo voy a buscar. No es así. No es así. Yo soy bueno y merezco esto. No es así. Es a quien Él dice, a quien Él tiene misericordia. Y Él se compadece a quien le place, pues. Él hace y deshace. Por eso no te sorprenda, por favor. No te sorprenda. De pronto allí anda uno que va a ser tu pastor el día de mañana. Oiga bien esto. De pronto el Señor va a levantar a alguien así de la nada. Pero ¿cómo si ese no habla ni español? Dios le plació ese. No el que está metido en estudiando teología, que está excelente, siempre pasó conseja eso, excelente. El Señor le place cualquiera, por misericordia. Si el Señor te levanta, tú tienes que entender que es por misericordia.
aún en las cosas seculares. Si te va muy bien el trabajo, por su misericordia. Yo me encontré un hermano tenía que ser este hombre. Le iba muy bien, pero dijo, es cierto lo que dijo, todo esto lo he cumplido por mi esfuerzo. Y es cierto, porque no se esfuerza, ¿sí o no? Dios, a veces la gente te honra porque te mira que te esfuerzas tanto. Pero como cristianos, como hijos de Dios, nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que saber perfectamente que es por pura misericordia de Dios, que es por gracia de Dios. ¿Sí me explico? Por favor, si el Señor te va a promover el año que viene en tu trabajo en la iglesia, va a ser por su misericordia. Si te va muy bien en la escuela, va a ser por su misericordia. Si te va excelente con aumento, va a ser por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su favor. No es por lo que tú vas a hacer, va a ser por su misericordia, por su gran e infinita misericordia. Amén. Así trabaja Dios, por su misericordia. Por eso tú y yo siempre tenemos que darle honra, Señor. Gracias por esto, porque fue por tu misericordia. Ahí donde trabajo yo me ha ganado la confianza del patrón, y por la misericordia de Dios contratamos una persona hace unas semanas atrás, y el chavo era buenísimo. Llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo soy mejor que el que tiene, le dijo, hablando de mí. Y ciertamente habla un buen inglés, tiene perfil y toda la cosa. ¿Sí? Mire, es curioso. Y obviamente a mí no me gustó. ¿Sí? Como el pato le voy a disparar la escopeta. Entonces yo voy y le dije al pato, ¿sabes qué? Descánsalo. Y él lo llamó eso, y no hay trabajo para ti. ¿Se dan cuenta? Pero él vino, que yo sé aquí, yo sé allá, yo hablo mejor inglés. Dijo unas cosas, y sí tiene razón. Pero la actitud con la que llegó, la importancia de tu actitud. ¿Sí me explico? Si sabes algo, por su misericordia. Amén. Siempre honremos al Señor por su misericordia. Amén. 18, versículo 18, Romanos 9. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto fue lo que hizo el Señor con Faraón. ¿Se acuerdan? Él endureció su corazón. ¿Y sabe qué hizo Dios mismo con el pueblo judío? Endureció su corazón para dar una lección. ¿Sí? Hoy el pueblo más celoso de Dios es los israelitas, los judíos. Ellos consideran que el Dios solamente es para ellos. La mayoría de los que no creen en Jesucristo. Es tan celoso. Es más, ellos no hablan de Dios como tú y yo lo hacemos. No lo hacen con la libertad. Es tan celoso ese nombre para ellos. ¿Sí me explico? Pero ¿qué hizo el Señor aquí con ellos? Vamos a leer, vamos a brincar los versículos, por favor. Versículo 30, hasta el 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Aquí la palabra justicia es obra, acuérdense. Es decir, la justicia que es por fe, la gracia es por fe. Amén. ¿Sí? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, obras, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si tú has creído en Jesucristo, jamás serás avergonzado. Amén. Hermano, dice capítulo 10, versículo 1. Dale fuerte ese aplauso, por favor. Hermanos, capítulo 10, versículo 1. Se nos fue el tiempo. Ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios es por Israel. Oiga lo que dice Pablo. Es para salvación. Pablo clama para que ese pueblo sea salvo. Tú y yo hemos sido salvos por fe, no por obras, por fe. En cambio, ellos hoy actualmente hacen tantas obras para alcanzar la salvación. ¿Sí? Es más, ellos todavía aún están esperando su Mesías, y tú y yo estamos esperando, pero por la segunda venida que va a venir por nosotros. Eso es impresionante. ¿Cómo será eso? Yo me pregunto, qué barbaridad que la gente no entiende que el Señor vino por su iglesia. ¿Sí? Perdón, que el Señor vino por su iglesia, que vino la primera vez. Eso es impresionante. ¿Cómo será eso? ¿Será espectacular cuando venga el Señor por nosotros? Porque
Versículo 2 del capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, hablando de los israelitas, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 9, vamos a brincar. Oiga lo que los israelitas tienen que hacer y no lo hacen. Está en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué hace el pueblo judío haciendo tantas obras y pierde la salvación? No alcanza la salvación. ¿Y qué hacemos nosotros? Por fe: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, y eres salvo. Eres salvo. Eres salvo. Eres salvo. Pero ciertamente es por medio del Espíritu Santo, así como estaba Simeón. Amén. Así que la salvación es por gracia. Vamos a leer otro versículo que tengo aquí. Vamos al capítulo 11, solo unos versículos que estoy resaltando. Versículo 5. Así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sabe quién es ese remanente? Somos los centroamericanos. Somos los mexicanos. Somos aquel, con todo respeto digo lo siguiente, aquel que era católico. Mire, qué bueno que toqué eso, me acordé de algo interesante. Mire, no hablo de religiones. El evangelio, me atrevo a decir lo siguiente, es más que ser evangelista. Es más que ser pentecostés. ¿Sí? Es más que ser católico. Me preguntaba yo, ¿quién formó catolicismos evangélicos? Protestantes, tal vez sí, porque lo protestante comenzó con Martín Lutero, ¿sí? Pero evangélico, ¿por qué nosotros peleamos? Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy ortodoxo, X. Ahora pregúntese usted, Dios, ¿qué diría el Señor? ¿Usted es católico? ¿Evangélico? Y todavía este es pentecostés y está peleando con los católicos evangélicos. ¿Acaso Dios formó eso? ¿Acaso Dios hizo eso? Entonces, ¿por qué la gente se aferra tanto a una religión? ¿Sabes cuál es la arma más poderosa de Satanás para confundir, para destruir? La religión. ¿Sabe cómo estaba Caifás? Los fariseos, los escribas, eran maestros de la ley, eran religiosos, tanto que sabían que no entendieron el evangelio. Así es la religión. La religión te confunde, la religión te mata. Por eso, hermano, hablando internamente, si el Señor te ha puesto aquí, el Señor te está levantando, es por gracia. Por favor, entiéndalo. Si tú oras mucho, porque el Señor te usa para que ores por los demás, pero es por gracia. Tristemente nosotros también caemos en eso. Es que yo merezco estar allá porque yo oro tanto. ¿Eso es religioso? Es que el hermano tiene que usar corbata para que predique. ¿Eso es religión? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si la corbata no habla. No, en verdad. ¿Sí? Obviamente tu vestimenta es cada quien, ¿verdad? Lo digo por si de repente alguien dice, piensa por ahí. Así que, pero así es. El Señor lo que le impresiona es tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. ¿Sabe cómo eran los escribas, los fariseos? Los tipos amaban estar en las plazas, en las esquinas de la calle, y oraban en público. ¿Se acuerdan la parábola, creo que fue? De un fariseo, se me fue, ¿quién fue el otro? Cuando fueron a orar los dos. ¿Quién fue el otro, hermano? ¿Alguien? No. ¿Publicano? ¿Sí fue publicano? Habían dos que fueron a la oración. Llegó el fariseo, el maestro de la ley, el que enseñaba la Torah, el maestro.
Señor, te doy gracias. En voz alta dice la palabra, creo que está en Mateo eso. Porque yo no soy como este. Eso es religioso. Satanás usa la religión para matar, para confundir. Te doy gracias porque yo diezmo. Ahí dice, no estoy mintiendo. ¿Sí? Si tú eres buen diezmador, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. ¿Sí? Si diezmas con una buena cantidad, porque el Señor le ha placido que tengas un buen trabajo, un buen sueldo, para proveer a la iglesia. ¿Sí? Pero no porque yo diezmo que se compraron una luz, no, nada que ver eso. Por su misericordia. Y el tipo oraba, Señor, gracias porque no soy como este. Gracias porque yo diezmo. Gracias porque no soy pecador como este. Decía este fariseo en su oración. Mas el otro decía, Señor, ten piedad de mí, de lejos, porque no soy digno de estar. Eso es humildad. Eso es humildad. Si el Señor te usa, seamos humildes. Si el Señor te promueve, seamos humildes. Si el Señor te va a posicionar el año que viene, sé humilde. Soy humilde. Tenemos que ser humildes para agradar al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso, por favor. Eso es la religión. Ciega al hombre y la mujer. Así es Satanás. Te ciega, me ciega cuando soy religioso. Así que nos quitamos de toda religión. Y los dos descendieron y el Señor dijo, ciertamente aquel, ¿quién fue? Dijo usted, el publicano, bajó, dice, Dios lo perdonó, porque él reconoció. En cambio el otro, se fue peor como vino el camarada. Así eran los fariseos, la religión, el religioso, la religión es el arma más poderosa que Satanás usa para confundir y matar a la gente. Pues dice, capítulo 11, versículo 11, ahí está. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta. En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Oiga, como ellos no quisieron, el Señor dijo, bueno, pues entonces a este Romulito desde Oaxaca, a ese, como tú, israelita, no quisiste, a Alex, a Esther, a María, a Julita, y así sucesivamente. Tú y yo ni sabíamos, ¿sí o no? ¿Acaso tú sabías? No sabíamos, pero a alguien le plació, alguien miró desde que yo estaba allá en mi ranchito con las yegüitas, las gallinas, los borregos, cuidando las ovejas. Desde su pueblito lo voy a sacar hasta Los Ángeles. Y aquí lo voy a formar. Así dijo el Señor, hermano. Mire, desde dónde el Señor nos saca. ¿Sí? Pero bendito el tiempo en que te escogió y en que me escogió. Bendita las personas que usó, hermano. Aunque no me gustaba a mí, pero alguien estuvo, la señora, la hermana estuvo, llame, no me gustaba, a mí me caía mal todos los sábados. Pero bendita sea ella, créeme. Bendito esos tiempos que llamó, bendito los tiempos que ella tomó para llamarme. Bendito aquel que Dios usó para que tú fueses salvo. Por gracia, por misericordia. Tú y yo deberíamos estar agradecidos al 100% porque esto es por gracia, por misericordia. No la merecíamos, pero Él ha sido fiel. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Pero a todo aquel que le conoció, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Cerramos. Y ciertamente, bendito Dios, porque no le bendices con tus manos el cielo y le das gracias porque hemos sido salvos por pura misericordia.